pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. La Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Buenos días, el día de hoy, 2 de febrero, el tema central fue los adultos mayores de 60 años ya pueden registrarse en una plataforma específica para poder empezar a hacer el padrón de las personas que voluntariamente decidan la aplicación de la vacuna. Esto es muy importante porque el Plan Nacional de Vacunación, como lo anunció desde un principio el presidente de la República, se va cumpliendo, ya está pasando a la fase 2. La fase 1 era primero vacunar a todas las personas del sector salud que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, médicos, enfermeros, camilleros, etcétera, etcétera. Ahora va a empezar ya el registro de los adultos mayores para confirmar sus datos, confirmar la dirección donde estén, porque en los programas de adultos mayores pueden estar o tienen su dirección en un lugar, pero como ahorita las medidas de cuidado se han extremado, puede ser que ahora estén viviendo con algún familiar, incluso fuera del estado de la República, donde habitualmente residen o donde está su dirección registrada. Entonces eso es muy importante porque, como lo dijo el presidente de la República, esta vacuna es universal, es para todos los mexicanos, y en esta segunda fase va a ser para los adultos mayores. Eso es muy importante, porque además él en otros momentos ha dicho que si se vacuna a todos los adultos mayores, se reduce en un 80% la contaminación o la propagación de este virus en los demás seres humanos. Eso es muy relevante, o sea, el presidente, como lo dijimos la vez anterior, aunque está él resguardado hasta que se componga bien, se aleje ya el virus del cuerpo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, él regresará a las conferencias matutinas, pero aunque está, digamos, en aislamiento, él sigue trabajando. Prueba de ello es, por ejemplo, que se dio a conocer por los medios de comunicación que él envió al Congreso de la Unión una iniciativa preferente que se puede dictaminar en 30 días más o menos, relativa a la prioridad que debe tener la Comisión Federal de Electricidad en la generación, transmisión, conducción, comercialización de la energía eléctrica. Eso es importantísimo porque, por ejemplo, algunos periódicos hoy titulan o tienen ahí una cabeza en la cual dice: se termina la simulación de precios y también de subsidios a empresas privadas. Esto es relevante porque en todo el periodo neoliberal, como lo establece el presidente de la República en la introducción a la iniciativa preferente que envía, en el periodo neoliberal, o como él llama también del neoporfirismo, se dio carta abierta a todas las empresas privadas, nacionales y sobre todo en este tema extranjeras, para que explotaran en su beneficio, no en beneficio del pueblo, este recurso energético que es fundamental. Entonces, ustedes ya saben que de acuerdo a los convenios que se firmaron con empresas particulares, particularmente empresas españolas y particularmente la Iberdrola, entonces estos acuerdos que se tuvieron y estos contratos que se firmaron dan preferencia a la energía eléctrica generada por estas empresas particulares para que una vez generada tengan, repito, ellas tengan preferencia de ingresar a la red de distribución de la CFE. Una vez que ingresa la energía que ellas produjeron, después entra la energía eléctrica que produce la CFE. Fíjense nada más, en el periodo neoliberal se invirtieron los términos que se establecen históricamente y en nuestra propia Constitución sobre la preferencia, en este caso a las empresas estatales, que con el periodo neoliberal se borró. Es más, borraron muchas empresas estatales. Pero ahora el presidente de la República, basado en los artículos de la Constitución, envía esta iniciativa preferente para acabar, repito, con la simulación de precios, porque ese era el gancho
que anunciaban en los gobiernos foxista, calderonista, peñista, etcétera, de que con la inversión de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica y que por eso se les daba preferencia, iba a bajar el precio de la energía eléctrica, lo cual fue absolutamente falso. Al contrario, se incrementaron los precios y las tarifas de la energía eléctrica. Ahora, algunos empresarios, algunos sectores de empresarios, como siempre, pues empiezan a tratar de tergiversar la iniciativa que envía el presidente de la República. Por un lado, y es un argumento ya muy viejo, ya ni lo debieran utilizar, afirman que la CFE o las empresas estatales constituyen monopolios, que inhiben la inversión privada, que debilitan la inversión privada, etc. Pero también eso es absolutamente falso. Porque si todos nosotros leemos el artículo 28 constitucional, dice de manera muy clara que las empresas estratégicas no constituyen monopolios y además serán manejadas por el Estado mexicano. Y en el propio artículo 28 constitucional se enlista cuáles son las empresas estratégicas y cuál es la función que desarrollan. Ahora, en el periodo neoliberal, este artículo 28 fue modificado. La lista de las empresas estratégicas para el desarrollo nacional fue reducida sustancialmente. Quitaron como empresas estratégicas, por ejemplo, la petroquímica básica, quitaron también la generación de energía eléctrica, la extracción de petróleo, o sea, fue favorecer todo el tiempo a la iniciativa privada. Y no solamente reducir las funciones de las empresas estatales, sino incluso privatizar muchas de ellas. Ahora la cosa cambia. Y no es una sorpresa porque el presidente de la República, desde que presentó su plataforma al pueblo de México, hizo hincapié en que por encima de todos están los intereses de la patria y los intereses de nuestro pueblo. Entonces esta iniciativa que envía el presidente de la República, pues miren, debe ser desde el punto de vista de las necesidades del pueblo al revés de lo que hoy pasa. Si hoy, por esa firma de contratos y de convenios con la iniciativa privada, se da preferencia a la energía eléctrica generada por estas empresas, la preferencia debe ser para una empresa del Estado, para una empresa del pueblo, que es CFE. Se deben invertir los términos, ¿o no creen? O sea, aquí no estamos pensando en el beneficio de una minoría de empresas, algunas de ellas, la mayoría extranjeras, de llenar sus bolsillos a costa de la necesidad de nuestro pueblo. Eso es lo que pasó en el periodo neoliberal. Hoy se está pensando en las necesidades del pueblo. Y en consecuencia, como hemos dicho en otras ocasiones, la CFE actualmente tiene capacidad instalada en sus hidroeléctricas, termoeléctricas, la central nuclear, etcétera, para generar mucho más de la energía que está llevando a la red de distribución de la propia CFE, pero no pasa eso, contiene su generación de energía eléctrica porque los contratos que se firmaron en el periodo neoliberal dan preferencia a las empresas particulares y como ellas van sobre el negocio, pues entonces las tarifas evidentemente que no bajaron y están altas. En la medida en que CFE, que tiene capacidad para generar más de la energía que hoy mete a la red de transmisión, genere más energía, tenga preferencia sobre ellas, pues evidentemente que las tarifas sí van a bajar, eso va a beneficiar a nuestro pueblo, pero además va a romper el esquema viejo de que se fueron cerrando termoeléctricas o se fue disminuyendo artificialmente la cantidad de energía eléctrica generada en las hidroeléctricas. Hoy tienen que estar trabajando, si antes estaban al 60 o al 50, algunas de ellas cuando llegó el presidente, pueden trabajar al 60, 70, 80, 90%, y entonces, repito, eso da muestra de que la capacidad instalada para generar energía eléctrica por CFE es superior a la que se está generando en este momento, pero que estos contratos firmados en el periodo neoliberal detienen, frenan la capacidad de generación de energía eléctrica de la CFE. Entonces eso hay que entenderlo bien. Además, repito, la Constitución mexicana está por encima de cualquier ley o de cualquier concepto que
esgrima la iniciativa privada, sobre todo estos grupos que siempre están en contra del proceso de la 4T, porque, repito, CFE, de acuerdo al artículo 28 constitucional, no constituye monopolio. Es más, cuando CFE retome el papel que tenía, que sea como empresa estatal estratégica la generadora de energía eléctrica, evidentemente que las tarifas bajarán, porque CFE no obra en función de llenar sus bolsillos, sino obra en función de las necesidades de nuestro pueblo. Entonces esperamos que esta iniciativa preferente que lanza el presidente de la República pues sea aprobada por la mayoría de los diputados. Allí nos daremos cuenta igual qué bloque de diputados se oponen precisamente a que una empresa estatal que favorece a las necesidades del pueblo tome su papel rector como debe ser, y qué partidos políticos o qué legisladores están en contra de los intereses de nuestro pueblo. Este ejercicio va a ser muy importante, y como es una iniciativa preferente que el presidente de la República lanza en este momento que él también está aislado, pero que siempre está pensando en los intereses de nuestro pueblo, seguramente si se piensa con la mayoría de los diputados asumen una posición patriótica, pues seguramente se va a aprobar en beneficio del pueblo y va a hablar bien de todos los diputados o congresistas que lleven a cabo esta aprobación en beneficio de nuestro pueblo. Ligado a eso también hay que recordar que hoy el tema de las vacunas, pues el gobierno de México está dando también preferencia a una gama, como se ha dicho, un portafolio amplio de empresas que están enviando estas vacunas. Hoy ya se mencionó, por ejemplo, se centró parte de la atención en la vacuna rusa, precisamente porque los grupos de derecha, todavía con esa mentalidad atrasada y vieja, están explotando cuestiones de orden ideológico en contra de esta vacuna rusa. Pero ya se dijo, ya se entregó, son aproximadamente 120 hojas del documento que se entregó a COFEPRIS, ya en la tercera fase de esta vacuna, pero no nada más ella, sino también las vacunas de otras empresas, tanto de empresas occidentales como ya sea empresas asiáticas, o la vacuna rusa, la china y la de los monopolios que históricamente han acaparado esta distribución, ya sea Inglaterra, Estados Unidos y algunos otros países europeos. Bien, pues con esta política que el presidente de la República está marcando a favor de nuestro pueblo, vamos avanzando. A pesar de la pandemia, vamos a salir adelante y tenemos plena confianza en los planteamientos y en las iniciativas que envía el presidente, y desde aquí le enviamos, como millones de mexicanos lo hacen, un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos porque pronto esté nuevamente en las conferencias matutinas y con toda la energía y el vigor que lo caracteriza, siga haciendo sus recorridos por todo el país. Pues si te gusta lo que aquí comentamos, te pedimos que nos des tus comentarios en Fakes o te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aprovecho igual para agradecer a las personas que amablemente se han suscrito como colaboradores de un servidor. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen muy buen día.